A esta hora, Dios mediante, han sintonizado Canal 23 o están conectados a Facebook y también a nuestra página. Es un privilegio poder llegar hasta la intimidad de su casa, dadas las circunstancias que estamos atravesando y que le pedimos mucho a Dios que quizá sea la última vez que tenga que suceder eso. En el nombre de Jesús le pedimos al Señor que no tengamos que pasar otra vez por esta situación. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso y para siempre tu bondad. Espero que usted haya preparado sus elementos, su jugo de uva y su panito para participar en la administración de la Santa Cena. Amén. Antes de dar inicio, déjeme hacer una oración para que Dios nos respalde en la palabra. Amén. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, porque para siempre es tu bondad y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por la libertad con la que nos has hecho libres. Te damos gracias también por este día hermoso y precioso que nos regalaste. Señor, te damos gracias, Señor, porque no podemos atribuirte despropósitos en todo lo que tú haces, porque todo lo que tú haces es bueno. Aunque esta lluvia, Señor, está causando muchos estragos en otros lugares, pero proviene de ti, Señor, y tú sabes lo mejor. En el nombre de Jesús, bendito Rey, bendice desde ya los hogares, las familias, las casas, Señor, de mis hermanos que a esta hora ya están conectados o han sintonizado Canal 23. Señor, que la palabra que tú has puesto en mi corazón llegue hasta el corazón de ellos, Señor, para que puedan ser edificados a través de la palabra. Gracias, Señor. En esta hora también, Señor, pedimos, Señor, por todos los miembros de esta iglesia, Señor, para que ellos, Señor, estén obedientes a las disposiciones gubernamentales, Señor, que han sido emitidas, Señor, para colaborar nosotros también con esta situación que estamos viviendo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por los hermanos y hermanas que puedan estar pasando por alguna situación de contagio, Padre. Al final creo que vamos a hacer una oración por todos mis hermanos, Señor, y hermanas que están en esas circunstancias. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. En la palabra del Señor nosotros encontramos muchas formas de aplicar la sangre del Señor, es decir, muchas formas de poder aplicar la sangre a través de un mensaje, a través de un canto, a través de una enseñanza. Y hay muchas maneras, como la anterior, cuando hablamos de que la sangre de Cristo nos acerca a Él. Lógicamente que hablamos de la gente que por circunstancias que no vienen al caso mencionar, pues se han alejado del Señor. Entonces, cuando son partícipes del cuerpo y de la sangre de Cristo, esa sangre maravillosa que por fe nosotros tomamos, nos acerca al Señor. Entonces, cuando usted lee, estudia la palabra, va a darse cuenta que hay muchas cosas que son parte de esta bendición. Y una de ellas es cómo el Señor derramó su sangre desde si usted se recuerda, hay varias formas de poder aplicar el derramamiento de la sangre de nuestro bendito Señor Jesús, empezando cuando fue circuncidado al 8º día de nacido, como era la costumbre de los judíos. Él fue circuncidado al 8º día de nacido y entonces
fue la primera vez que Él derramó su sangre. Y cuando usted estudia, se va a dar cuenta que hay otras formas a través de las cuales Él derramó su bendita sangre, hasta que llegó a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, usted sabe que hubo un soldado romano que cuando Él estaba en la cruz, clavado en la cruz, Él tomó una lanza y le atravesó el costado. Y entonces ahí también brotó, derramó sangre. Quizá creo yo que fue la última vez que Él derramó sangre sobre la tierra, pero la bendición es que derramó la sangre con muchos propósitos. Entonces de eso quisiera hablarle hoy, y yo le puse a este tema derramar. Definitivamente que hay otras cosas, o hay otros líquidos que también se pueden derramar. Pero veamos este texto maravilloso que se encuentra en Mateo 26, 28. Porque esto, él estaba señalando tal vez la cofaina, ¿verdad? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Fíjese lo que dice aquí, por muchos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para el perdón de los pecados. Pero no hace, ¿cómo le podría decir? No dice para cuántos, ¿verdad? Dice para muchos. Podría yo pensar que para toda la humanidad, para todas las personas que ya tienen un sentido común ejercitado, y entonces dice aquí que es derramada por muchos. Pero ese mismo texto lo encontramos en Marcos 14, 24. Y entonces aquí difiere un poco, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Eso es igual, que es derramada por muchos, pero aquí ya no menciona los pecados, y esa es la razón más poderosa, si se le puede llamar así, a través de la cual el Señor derramó su sangre. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, como vimos en el texto de Mateo. Ahí dice claramente que para el perdón de pecados de muchos. Entonces ahí entramos nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y hoy el Señor nos invita a ser partícipes de su cuerpo y de su sangre, y posiblemente muchos de nosotros vamos a renovar aquel pacto que un día hicimos con Él, y que nosotros por diversas circunstancias probablemente lo hemos invalidado, lo hemos quebrantado, porque definitivamente que le fallamos al Señor. Y yo sí quisiera pedirle a usted que antes de ser partícipe de la sangre y cuerpo de Cristo, ustedes ahí en su casa hagan una oración previo. Entonces miremos esta palabra hebrea de derramamiento. También hay una palabra griega de derramamiento. No quise poner las dos porque creo que es suficiente con esto. Es la H8210, la palabra hebrea, y dice shafak. Y entonces ahí usted puede ver, si logra ver, dice raíz primaria, derramar. Ahí está, mire, sangre, entre paréntesis, sangre, libación, metal líquido, o incluso un sólido. Por ejemplo, amontonar también, figurativamente gastar, entre paréntesis, la vida, el alma, queja, dinero, etc. Estirar, arrojar, chorrear, derramador, derramamiento, derramar, desatar, deslizar, echar, esparcir, exponer, levantar, presuroso, resbalar. Entonces aquí hay palabras que podríamos aplicar a este tema, como por ejemplo verter. Verter es derramar sobre una persona un líquido. Y también quisiera decirle esto que habla acá. Ahí está, mire, libación. La libación era algo que se hacía vertiendo cualquier líquido. Era como una especie de rito, ¿verdad? De costumbre. Entonces vemos acá que hay, cuando nosotros vamos a la palabra, vamos a encontrar que hay muchas formas y hay muchas cosas que se pueden derramar. Claro que hoy lo que nos interesa es la sangre del Señor,
porque así como la sangre fue derramada, hoy va a ser vertida, va a ser puesta sobre nosotros, sobre nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, de acuerdo a la palabra, derramar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué otras cosas se pueden derramar, de acuerdo a la palabra. Pero mire lo que dice: derramamiento, derramar, desatar, deslizar, echar, esparcir, exponer, levantar, presuroso, resbalar, verter. Gloria a Dios. Entonces miremos este versículo que se encuentra en Ezequiel 36, 25, la Biblia textual. Sí creo que la textual o la Torres Amates. Oiga pues, y derramaré sobre vosotros agua pura. Aquí usted se da cuenta que ya no está hablando de sangre, pero está hablando de algo que Dios, en su gran amor y misericordia, decidió derramar sobre nosotros. ¿Qué es eso? Agua pura. Y entonces ahí nos estamos refiriendo al agua pura de la palabra, porque si usted mira a continuación dice: y quedaréis purificados de todas las inmundicias. Entonces no, la sangre también nos limpia de todo pecado, la sangre también nos limpia de toda inmundicia, pero el agua de la palabra hace un efecto maravilloso, como el agua que usted conoce, ¿verdad? Limpia lo interno y limpia lo externo, limpia nuestras vestiduras, renueva nuestra mente. De ahí la importancia que tiene para nosotros que el interés por la palabra de Dios, leerla, estudiarla, escudriñarla. Entonces, los que queremos ser purificados, porque si no somos purificados, transformados, no vamos a llegar con el Señor. Entonces debemos permitir que se derrame sobre nosotros agua pura de la palabra. ¿Para qué? Para quedar purificados ¿de qué? De todas las inmundicias. Y os limpiaré de todas vuestras idolatrías. Hemos hablado hasta la saciedad que cuando hablamos de idolatría acá no podemos pensar en una idolatría como se conoce, ¿verdad? Idolatrando imágenes o muñecos, qué sé yo. Ya no podemos hablar, ya no debemos de hablar de eso porque eso ya quedó atrás. Ahora tenemos que considerar otros tipos de idolatría, ¿verdad? Como idolatrar, por ejemplo, a una familia, a una esposa, a un hijo. Pero cuando hemos estudiado esto de la idolatría, nos hemos ido a considerar que cuando somos escasos para Dios, estamos siendo idólatras, ¿verdad? La idolatría se puede manifestar de muchas maneras y Dios quiere derramar sobre nosotros agua pura, el agua pura de la palabra, para que seamos limpios de nuestras idolatrías, no de las idolatrías de los demás, sino de nuestras idolatrías. Ok, miremos este otro texto que es el que continúa de este que le leí y dice: y os daré, ahí sigue, o sea, este es el 26, yo le leí con anterioridad el 25. Entonces mire lo que hace el Señor. En primer lugar, nos da el agua de la palabra, nos da el agua de la palabra para limpiarnos. Y cuando el proceso de limpieza está, valga la redundancia, en proceso, dice el Señor: entonces les voy a dar un corazón nuevo y os daré nuevo corazón. Aleluya. Y pondré en medio de vosotros un nuevo espíritu. Si usted se da cuenta, no dice espíritu con mayúscula, sino que Él va a cambiar nuestro espíritu. Es decir, esa es una de las obras que Él ha hecho dentro de nosotros. ¿Cómo? Nos ha dado un nuevo espíritu, pero dice que les daré un nuevo corazón. Por eso es que la palabra, Él no nos pide, Él no nos pide cosas materiales, Él nos pide el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón brota la vida. Entonces cuando nosotros estamos dispuestos a darle el corazón, es porque Él ya nos dio un nuevo corazón. Ya no es el corazón que trajimos a la iglesia, que Él empezó a tratarlo, a trabajarlo. Estoy hablando espiritualmente. Entonces nos dio un nuevo corazón. ¿Y qué más hace?
y pondré en medio de vosotros un nuevo espíritu. ¿Y para qué nos puso un nuevo corazón? Para que ese corazón pueda ser sensible a la palabra de Dios, para que ese corazón pueda ser sensible a la voz de Dios, porque cuando yo vine a los pies del Señor, mi corazón estaba endurecido. Entonces, por eso es que el Señor, otra de las cosas maravillosas que hace, es que nos da un nuevo corazón. Entonces dice, y quitaré, ahí está, de vuestro cuerpo el corazón de piedra. Ese corazón de piedra tampoco es literal, pero ese corazón venía endurecido por todas las cosas que nos pasaron en el mundo, en nuestra casa, en nuestros trabajos, etcétera. Nuestro corazón venía endurecido como una piedra. Entonces dice el Señor, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra, un corazón sensible a la presencia de Dios, un corazón sensible a la administración de una profecía, un corazón sensible a todo lo que proviene de Dios, un corazón que se deleita en el Señor. Y luego dice, y pondré el espíritu mío en medio de vosotros, y haré que guardéis mis preceptos y observéis mis leyes y las practiquéis. Entonces usted se da cuenta lo que el Señor quiere hacer con nosotros en un principio de derramar sobre nuestras vidas esa agua de la palabra, Y me llama la atención esto, y pondré el espíritu mío en medio de vosotros y haré que guardéis mis preceptos y observéis mis leyes. Pero lo que me llama la atención es lo último, y las practiquéis. He dicho acá y lo repito, que no nos sirve de nada saber mucha palabra si no la ponemos en práctica. Creo yo que todos los días que Dios nos dé sobre la tierra, nosotros tenemos que esforzarnos por practicar la palabra, por vivirla. En primer lugar en nosotros mismos, poner en práctica la palabra. Entonces luego con los demás. Pero si sabemos mucho y practicamos poco, yo creo que eso no es del agrado de Dios. Es mejor saber poco y practicar mucho, pero cuesta mucho, diría usted, ¿verdad? Y es cierto, no es fácil porque hoy por hoy tenemos una serie de circunstancias que no nos permiten tener una práctica de la palabra como quisiéramos. Estamos siendo asediados por esta pandemia, hermano, que muchas veces la gente entra en pánico, entra en terror, entra en angustia, y es de comprender porque esta pandemia no es un juego, aunque algunos lo tomen así, ¿verdad? Entonces la palabra que usted sabe, practíquela, póngala en práctica en su vida y practíquela ahí en su casa. Y eso es lo que a mucha gente no le gusta. Que yo les diga que la palabra es para practicarla en el hogar. Entonces, miremos este otro texto, Joel 2:28. Joel era un profeta menor, le decía, porque en el Antiguo Testamento habían profetas menores y profetas mayores. Él era uno de estos. Y él está profetizando lo que nosotros estamos viviendo. Y sucederá que después de esto, habría que ver qué es esto, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. Lógicamente que ahí está hablando de carne que ha sido redimida, carne que ha sido redimida por parte de Dios, o sea, carne que es salva, ¿verdad? Porque el Señor no va a poner sus bendiciones en aquellas personas que no le conocen. Entonces, derramaré mi espíritu. Ahí si usted se da cuenta, sí dice espíritu con mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu Santo sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Mire que si nosotros como padres de familia nos interesáramos por este texto y lo pusiéramos en práctica en nosotros y en nuestra casa tendríamos hijos e hijas que profeticen. Claro, no todos, porque no a todos les ha sido dado. Porque usted ve la Biblia y dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso todos profetizan? No, Dios
da sus dones conforme Él lo decide. Pero si nosotros nos interesáramos por esto, podríamos conducir a nuestros hijos y a nuestras hijas a que anhelaran los dones mejores, sobre todo que profetizaran. Oiga, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Eso es para hoy, no es para ayer, es para hoy. Vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí se está refiriendo definitivamente a la iglesia, a los ancianos de la iglesia, tal vez a los ancianos centrados en años y a los ancianos que hacen su función dentro de la iglesia como tales, como ancianos. Entonces dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Qué bendición tener hombres y mujeres que tengan sueños del Señor y que a través de ellos el Señor nos quiera revelar muchas cosas, porque acuérdense que el Señor habla de muchas maneras y vuestros jóvenes verán visiones. Pero todo esto es producto o va a ser producto de una búsqueda constante de la presencia del Señor, de la llenura del Espíritu Santo. Solo así vamos a poder tener esto. Y aún sobre los siervos, fíjese, el Señor no hace acepción de personas, pero entonces aquí ya toma en cuenta toda la congregación, y aún sobre los siervos y sobre las siervas, los servidores, los sirvientes de Dios, derramaré mi espíritu en esos días. ¿Qué días? Estos días. Pero note la palabra, derramaré, ese es otro derramamiento. Y entonces aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Miremos este otro que es, podríamos decir, lo que está sucediendo hoy. Es decir, la profecía de Joel se está cumpliendo acá. Hechos 2:17. Pues aquí cambia un poquito, y sucederá en los últimos días. Es bien difícil querer aceptar que estamos viviendo los últimos días, porque nosotros metemos a Dios en el tiempo, y Dios no puede ser metido en el tiempo porque Él es todo en todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros nos pusiéramos en una línea de tiempo desde Joel hasta este texto, nos daríamos cuenta que han transcurrido muchos años. Pero entonces, estos son los últimos días. ¿Por qué decimos eso? Por los acontecimientos que se están dando a todo nivel, y que nuestro país no es la excepción. Entonces, cuando usted estudia los últimos días, se va a dar cuenta que es tremendo lo que está pasando. Que derramaré, oiga bien, de mi espíritu sobre toda carne. Eso es para hoy. Aquella profecía también era para hoy, pero este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pareciera que Dios a través de este texto le da mucha importancia a los jóvenes y a las señoritas, a los jóvenes en general, a nuestros hijos. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, la pregunta del $1,000,000 sería, ¿y por qué no tenemos eso? ¿Por qué no le pedimos eso al Señor, verdad? ¿Por qué no le decimos? Nosotros como padres de familia, por ejemplo, bien podríamos ir con Dios y decirle, Señor, yo quisiera que mis hijos alcanzaran las promesas que tú tienes en la palabra, y que que tú los usaras para profetizar, que tú los usaras, Señor, incluso con un ministerio primario de profeta. Pero primero la ley entra por nosotros. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días. En estos días, repito, la profecía de Joel es para estos días. Y estos textos es el cumplimiento de aquella profecía.
Y oiga lo que dice, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días. ¿Para qué? Ahí está. Y profetizarán. Entonces eso me da la pauta y me deja entender que todos deberíamos de profetizar. Todos deberíamos de profetizar. Lógicamente que lo primero que tenemos que buscar es que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, como dice acá, derramado sobre nosotros en nuestro ser integral. Y luego cuando ya tenemos ese derramamiento, constantemente buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén, porque es necesario que nosotros constantemente estemos siendo llenos del Espíritu Santo. Pero usted se da cuenta que esta profecía que se está cumpliendo cambia en el sentido de aún sobre mis siervos, sobre mis sirvientes y sobre mis sirvientas derramaré de mi espíritu en estos días. ¿Para qué? Para que profeticen, Pero lamentablemente en el pueblo de Dios hay mucho miedo, mucho temor, mucho miedo a las cosas que son de Dios. Gloria a Dios. Miremos este otro texto, Hechos 2:33, aquí ya nos salimos no del derramamiento. Así que exaltado a la diestra de Dios, aleluya, y habiendo recibido la promesa, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿De qué estamos hablando aquí? De cuando los fariseos empezaron a oír que el pueblo que seguía al Señor, sobre ellos había venido el derramamiento del Espíritu Santo para ya en Pentecostés. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos 120, estaban esperando. Entonces los fariseos y otros que seguían a Jesús por otras causas empezaron a murmurar, ¿verdad? Empezaron a oír que hablaban en sus propios idiomas. Entonces dijeron, estos se pasaron de copas, ¿verdad? Están ebrios. Entonces se paró el apóstol Pedro y él empezó a explicar qué era lo que había sucedido de acuerdo a la profecía. Y él les dio en ese momento, usted lea el contexto, les dio una prédica que convirtió a muchas personas. Entonces, ¿cuál era la prédica? Explicando el derramamiento del Espíritu Santo y diciéndole a la gente que aquellas personas no estaban borrachas, sino que estaban hablando en otras lenguas. Bueno, él explicó lo que había pasado. Y entonces dice en el 33, así que exaltado a la diestra de Dios, allá está nuestro bendito Señor Jesucristo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Cuál? El derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Que eso era lo que estaban viendo ellos. Y estaban diciendo que la gente estaba ebria, loca, borracha. Lo que sucede hoy, que mucha gente no cree en los dones del Espíritu Santo. No lo creen. Y sus iglesias se llaman pentecostales, y sus iglesias se llaman del Espíritu Santo, pero no creen en lo que viene del Espíritu Santo. Y yo pienso que si una persona en una iglesia se llama pentecostal, lo primero que tendríamos que averiguar es qué pasó el día de Pentecostés. Y entonces en base a eso, ok, no le vamos a cambiar el nombre porque ¿quiénes somos nosotros? Pero tenemos que fluir en base a eso, Mire, por ejemplo, nosotros, Ebenezer, todos dicen, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese es el concepto que efectivamente está en la Biblia. Dice, hasta aquí nos ayudó Jehová, pero tiene otro concepto, que es roca de ayuda. Entonces nosotros nos llamamos Ebenezer, pero no como hasta aquí nos ayudó Jehová, hoy y mañana. No, entonces si nosotros no hubiésemos estudiado eso, hoy nos ayudó Jehová y mañana ya no. No,
Mejor, el nombre que más aplica a esta misión es roca de ayuda, porque la roca es Cristo, la roca inconmovible de los siglos, y como dice en la palabra, cuando usted lee de la roca, va a encontrar figurada en muchas ocasiones. Damos gloria a Dios. Entonces, qué lindo que nosotros podamos dar testimonio, así como lo hizo este varón, el apóstol Pedro, dando testimonio. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Pasa gente por aquí que es evangélica, porque aparte de ser cristiano y aparte es ser evangélico. El evangelio es una religión, el cristianismo es diferente porque son las personas que seguimos a Cristo. Entonces, pasa un evangélico por aquí y oye el relajo que estamos haciendo cuando estamos adorando al Señor, cuando estamos hablando en otras lenguas. Entonces alguien que usted conoce pasa por aquí y un día lo encuentra y le dice, mira vos, y ahí en esa tu iglesia, ¿por qué tanto relajo vos? No se entiende lo que dicen, todos oran y gritan al mismo tiempo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Usted estaría en la disposición de decirle, permíteme un segundito, te voy a explicar qué es lo que pasa. Y a saber qué le diría. pero le aseguro que no lo haríamos. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, lo que quiere es avergonzarnos, aún poniendo en práctica lo que dice la palabra. Así es que un día Dios nos puede dar la oportunidad de testificar la gloria de Dios que se manifiesta en esta iglesia. La gloria de Dios consiste en muchas cosas: milagros, prodigios, maravillas, cosas sobrenaturales. Pero la gloria de Dios también tiene que ver con la presencia de Dios en este lugar, en esta su casa, en esta nuestra casa. Entonces un día Dios nos va a dar la oportunidad de testificar y a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Yo le aseguro que muchos no podrían dar una explicación de por qué todos oramos al mismo tiempo y por qué tanto gritan y por qué aquí y por qué allá, porque la gente religiosa solo mira lo que ellos creen que está malo, porque allá afuera a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Bueno, dejemos eso ahí, sigamos adelante. Isaías 44:3, oiga otra vez, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Esa tierra seca somos nosotros. Esa tierra seca somos nosotros, hermano. Amén. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad. Ahí está incluyendo a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y por qué no decirlo a nuestros tataranietos. Sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Hermano, pero si nosotros no le creemos a Dios y no hacemos nuestras las promesas del Señor, ¿cómo nosotros vamos a heredarle a nuestros hijos todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros? ¿Cómo? Si nosotros no le creemos a Dios. Derramaré agua sobre la tierra sedienta. Así vine yo a los pies del Señor. Y yo pensé que yo lo sabía todo porque iba a una iglesia X. Yo pensé, yo lo sé todo. Y después Dios me llevó a otra iglesia y ahí no aprendí nada. Entonces, mi ser integral estaba sediento. Estaba sediento. En la primera iglesia donde yo estuve, tuve un tope, ya no había más. Había sed. Y torrentes sobre la tierra seca. Ese era yo. Era un sequedal. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad. Y ahora yo puedo ver a mis hijas ministrando al Señor. Y mis nietos ya también yéndose por ese lado de querer servir al Señor y de poder ministrarlo y poder servirlo. Y mi bendición sobre tus descendientes. Aquí hay una promesa, hermano. Cuando allá
en los 10 mandamientos, en Éxodo 25 creo que habla exactamente de la idolatría. Pero al final dice, porque yo visitaré sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En cambio aquí usted ve la diferencia. Allá como que era no una maldición, sino que una llamada de atención. Que nuestros ancestros no nos han heredado todas las cosas que nos han heredado, no son buenas. Hay buenas, pero creo que la mayoría son malas. Entonces tenemos que renunciar a eso. Pero cuando usted compara aquel texto de Éxodo 25 con este de Isaías 44:3, como que la promesa se hace sólida, se solidifica para nosotros, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. También aquí hablamos de la palabra, estamos hablando de la palabra y mire, torrentes de palabra, de agua en palabra, y derramaré mi espíritu, perdóneme, no por gotas, no con un gotero nos van a dar el Espíritu Santo, no, torrentes, y derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Gloria a Dios. ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Será que les vamos a dejar bendiciones? Sí, hermano, les voy a dejar una casa a cada uno. Yo no estoy hablando de eso. Si usted lo puede hacer, hágalo. Pero le quiero decir que no es lo más importante. Ojalá usted como padre y usted con su esposa pudieran pensar en dejarle a sus hijos y aún a sus nietos que ellos se comprometan con Dios, que ellos sirvan a Dios, que ellos busquen la presencia de Dios, que ellos busquen todas las promesas que están establecidas acá, porque dice, y mi bendición sobre tus descendientes. De nosotros depende que nuestros hijos, incluso nuestros nietos, busquen a Dios y caminen por una senda recta. De nosotros depende orientarlos, guiarlos. Claro, el que nos guía es Dios a través de su Santo Espíritu, pero un testimonio vivo de un padre y de una madre, eso alienta a los hijos para servir al Señor. Miremos este otro, el siguiente de Isaías 44:4. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua, hermano. Ellos brotarán entre la hierba, no se van a quedar como hierba. Acuérdense que hay un texto paralelo, podríamos decir a este, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Pero aquí dice que nuestros descendientes van a brotar entre la hierba como sauces. Los sauces son unos árboles grandes, inmensos. Y la Biblia dice que nosotros somos árboles de justicia. Pero ¿dónde van a crecer esos sauces? Junto a corrientes de agua, junto en este tiempo a la palabra de Dios, aplicándosela a nuestros descendientes. Entonces mire el 5, este dirá, yo soy del Señor. Otro invocará el nombre de Jacob. Lo que dice aquí en el libro de los Hechos, que unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Cristo, y todos ellos estaban mal. ¿Por qué? Porque eran divisionistas. Nosotros somos de Cristo. Si usted me está oyendo, diga yo soy de Cristo. No se trata de tener una calcomanía pegada en el carro, en la bicicleta, en la moto y aún en un aparato de estos, yo soy de Cristo. No, nosotros tenemos que con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa. Es decir, yo soy de Cristo. Este dirá yo soy del Señor, otro invocará el nombre de Jacob. Y otro escribirá en su mano, del Señor soy, eso es, del Señor soy, y se llamará con él
no, con él el nombre de Israel. Gloria a Dios. Miremos este otro. Ezequiel 39, 29. Yo le quiero agradecer que usted lea el contexto de este texto. No les ocultaré mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Aquellas personas, aquellos cristianos que piensan que el Señor se esconde de ellos, están equivocados, y aquí dice que no. Porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Mira la importancia que nosotros busquemos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, no les ocultaré más mi rostro. ¿Por qué? Porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Nosotros somos luqueños, pero espiritualmente somos israelitas espirituales. Entonces aquí está hablando con nosotros también el Señor, ¿verdad? Necesitamos, mire, yo creo que en unos días pasados le dije yo que el Señor va a venir por una iglesia, pero una iglesia, no una iglesia que está apocada, no una iglesia que está tibia. ¿Qué tibia? No una iglesia que está fría. No, el Señor viene por una iglesia que esté ardiendo en el poder de su Santo Espíritu, pero que sea una manifestación, no solo que sea un yo tengo el Espíritu Santo, no, que se manifieste en medio nuestro, para que entonces el Señor haga milagros, prodigios. Y algo que me ha venido martillando mi mente es sobrenaturalidades, porque Él es sobrenatural, que nosotros, si no lo hacemos literalmente, caminar sobre las aguas, como lo hizo Él y como lo hizo el apóstol Pedro, que nosotros tal vez no lo vamos a poder hacer literalmente, pero si caminar sobre las aguas son sobrenaturalidades, nosotros podemos tener en nuestra vida sobrenaturalidades de otra índole, de otra especie, no por fuerza andar sobre las aguas, porque el Señor es amplio, mi amado hermano. El Señor no está, ¿cómo le podría decir? Como sujeto a una sola situación. Él es Dios omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Entonces, qué lindo que aquí dice que el Señor no oculta su rostro de nosotros. Ahora que le hablé de esa palabra inquirir, ahí está claro. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para inquirir en su santo templo. Y dijimos que inquirir es preguntar. Es preguntar. Y sobre todo, preguntarle al Señor. Venir acá y preguntarle: Señor, he decidido tomar cierta, valga la redundancia, decisión. Señor, ¿será que está correcto lo que voy a hacer? Dios habla de muchas maneras y te puede hablar a tu corazón. Incluso a través de la prédica, Él te puede hablar. Pero no preguntamos, no inquirimos. Nosotros tomamos nuestras decisiones y después le atribuimos despropósitos a Dios cuando nos equivocamos, cuando las cosas nos salen al revés. No, es que Dios no me atendió. Bien, si Él está atento a lo que nosotros le pidamos. No te lo va a dar todo, pero sí está atento a lo que le pedimos. Miremos este otro texto porque ya el tiempo se está acabando. Aquí hay otro derramamiento: y derramaré sobre la casa de David, aleluya, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Aleluya. Mire, dos bendiciones grandes, dos facetas del Espíritu Santo: gracia y oración. Por eso es que a muchos no entienden qué es la gracia. Y el texto que usamos es, la gracia es un don inmerecido. Pero cuando nosotros vemos la palabra nos vamos a dar cuenta que la gracia no es solo eso.
La gracia es poder estar aquí en su templo, alabarle, adorarle, bendecirle. La gracia es poder postrarnos de rodillas delante de Él y pedirle perdón por los pecados cometidos. La gracia es que podamos extenderle nuestro compañerismo al hermano o a la hermana. La gracia es que nosotros nos ayudemos, nos soportemos unos a los otros. Eso es la gracia, no solo como dice la Escritura lo dice, que es un regalo inmerecido, eso es cierto, pero la gracia son muchas cosas. Y entonces aquí, ¿qué está pasando? Mire solo aquí, un espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre su primogénito. Y él es el primogénito. Pero qué lindo, yo quiero eso. Yo quiero espíritu de gracia, yo quiero espíritu de oración. Hermano, ¿por qué hay tantos hijos de Dios que no les gusta orar? ¿Por qué, digo yo? Si ese es el alimento para el alma, para el espíritu, para nuestro espíritu, la oración. Y entonces hay un hombre que canta un canto y dice que el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. Hermano, y si no oramos, ¿qué poder vamos a tener? Ni aún teniendo el derramamiento del Espíritu Santo, si no oramos, no vamos a tener poder. Porque sí, la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya sido derramado sobre vosotros el Espíritu Santo, sí. Pero ¿qué hacen muchos? Como ya vimos también, ¿qué hace la gente con los dones del Espíritu Santo? Los esconde entre la tierra. Los esconde entre la tierra, hermano. Entonces, este espíritu de gracia y de oración, pues habría que preguntar, ¿será para mí? ¿Serán para mí? Y si usted le pregunta al Señor, probablemente el Señor le pueda contestar, pero yo le puedo decir que son para usted. Usted que me está viendo, son para usted. Son para usted, para sus descendientes, para sus hijos, para los de su casa, para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Este espíritu de gracia y de oración es para nosotros. Y entonces vamos a verlo a Él, traspasado. Y quizá no vamos a hacer como dice aquí, y harán llanto sobre Él como llanto sobre unigénito. Yo me pongo a pensar, si nosotros hubiésemos visto al Señor sufriendo como lo vieron aquellas mujeres que cuando lo vieron pasar estaban llorando, y Él se acercó y les dijo, no lloren por mí, lloren por Jerusalén. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Entonces, yo quiero ese espíritu de gracia y ese espíritu de oración. Fíjese que el espíritu de gracia nos es útil para poder perdonar las ofensas, para poder perdonar. Si no tenemos ese espíritu, no vamos a poder perdonar. Y si no tenemos el otro, que es de oración, menos. Porque vamos a hacer las cosas guiados por nuestra humanidad, no por el Señor. Miremos este otro, primer libro de Samuel 7:6. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. Aleluya. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, mire, esto es lo que me gusta, hemos pecado contra el Señor. ¿Y qué hicieron primero? Hicieron un sacrificio de libación. Eso que hicieron ellos se llama libación. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. Eso se llama libación, libación. Pero oiga también lo que hicieron, ayunaron durante el día y públicamente, yo digo que gritaban, hemos pecado contra el Señor, hemos pecado contra el Señor, porque dice públicamente.
Bueno, quizás se reunían en un campo abierto, ¿verdad? No en templos como ahora tenemos nosotros. Pero ¿quién confiesa su pecado públicamente en una iglesia? Ninguno. Y mire, fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Pero usted se recuerda que los israelitas desecharon a Samuel y les pusieron a Saúl, ¿verdad? Entonces, esto me llama la atención. Aquí es donde nosotros debemos de reconsiderar el ayuno. Que Dios nos guíe para poder tener un tiempo de ayuno. Tal vez no todos los días, pero sí ayunar, porque es necesario. Y entonces vamos a poder confesar, hemos pecado contra el Señor, porque hemos dejado de ayunar. No hemos sometido la carne al espíritu. Por eso es que es bien delicado, porque usted ve en Isaías 58 el verdadero ayuno. Pero eso no quiere decir que yo y la red ministerial Ebenecer no creen en el ayuno. Pero el ayuno no es aguantar hambre. El ayuno es para buscar a Dios y como consecuencia que haya un cambio en nosotros, de adentro hacia afuera. Si venimos a buscar a Dios y no hay un cambio en nosotros, lo que estamos haciendo es aguantar hambre. Pero si venimos y ayunamos de corazón, Dios cambia todas las cosas. Gloria al Señor. Levítico 9:9. Sus hijos le llevaron la sangre, y él mojó el dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar, derramando luego la sangre al pie del altar. Aleluya. Nosotros no podemos hacer eso porque eso aquí para el pueblo de Israel era literal. Cuando ofrecían un sacrificio, nosotros no podemos hacer eso y tampoco vamos a derramar sangre al pie del altar, pero sí podemos venir al altar cuando Dios toca nuestro corazón. ¿Para qué? Para venir y untar, si es posible, los cuernos del altar, que tampoco tenemos, pero que es espiritual esto y que nosotros bien podríamos hacerlo. Entonces, veamos este otro. Primer libro de Reyes 18:34. Ahora voy a terminar porque nos queremos ir temprano. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, hacedlo por segunda vez. Lo hicieron por segunda vez y añadió, hacerlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. ¿Cómo me gustaría estar presencial hoy para preguntarle a alguno de los hermanos de qué está hablando el Señor en este texto? Preguntarle. Y le aseguro que se quedaría callado o callada, porque no guardamos la palabra. Aquí está hablando cuando Elías se enfrentó a las profetas de Baal y él les puso una prueba. En el sentido, la prueba consistía en que si Dios los oía a ellos, ¿verdad? Entonces él les dijo, hagan tal y tal cosa, un altar, yo voy a hacer lo propio. Y ellos lo hicieron. Este es el altar de Elías. Y entonces, usted se recuerda que dice que la presencia de Dios, óigame, lamió el agua, en sentido figurado, lamió, ¿verdad? O sea, se tomó el agua, o sea, todo. En cambio los otros hasta se sacaron sangre, se sajaban los brazos. Y él hasta en un momento determinado se burló de ellos porque les decían, bueno, ¿qué pasa con su Dios? Con minúscula, ¿qué pasa con su Dios? Está ocupado, está durmiendo. Y hay otras versiones que dicen más fuerte, ¿verdad? Entonces, de eso está hablando aquí. No de una confrontación, sino de ver o de mostrar a quién oye Dios. Y oyó a Elías, lo oyó. Y él derramó fuego y consumió todo lo que habían puesto en aquel altar. De la misma manera como Dios oyó a Elías, así nos quiere oír Él a nosotros.
No vamos a hacer esto que está haciendo acá. Si usted lee todo el contexto, él los puso a hacer una zanja y todo lo que hicieron alrededor del altar. Pero lo que llama la atención y derramarla sobre el holocausto. Sobre el holocausto eran unos animales, y sobre la leña que iban a poner a quemar el holocausto. Entonces imagínense ya quemada la leña, ¿verdad? 3 veces lo hicieron. Como que nosotros dijéramos para el atrio, para el lugar santo y para el lugar santísimo. Hay poder en la sangre de Cristo. Job 30:16. Oiga, eso ya es para nosotros. Y ahora en mí se derrama mi alma. Días de aflicción se han apoderado de mí. Yo cuando estaba estudiando esto, leyendo esto, me acordé de Ana, la mamá de Samuel. Cuando ella llegó al templo y el sacerdote no supo discernir lo que ella estaba haciendo y pensó que estaba ebria. Y él le dijo, mujer, digiere tu vino. Y ella le contestó, Señor, yo no estoy ebria, yo soy una mujer angustiada de espíritu, de alma. Y eso he venido a hacer, a derramar mi alma delante del Señor. Disculpe, es algo que nosotros no hacemos. Es algo que nosotros no hacemos. Podemos estar en aflicción, podemos estar, hermano, en cualquier situación apremiante. Podemos estar, como dice mi apóstol, ¿verdad? Pasando el Niágara en bicicleta de payaso con llanta pinchada, pero no derramamos nuestra alma delante del Señor. Por eso es que usted se da cuenta lo que hizo Dios cuando cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Pero somos insensibles a pesar de ello. Y una de las cosas que deberíamos de venir a hacer cuando nos congregamos es no para que la gente nos mire, porque eso usted lo puede hacer en su casa, derramar su alma delante del Señor. Pero le aseguro que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Mayormente si no tiene un poquito de privacidad, no lo va a hacer. Porque eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y ahora en mí se derrama mi alma. ¿Por qué? Porque Job estaba afligido. La aflicción se había apoderado de él con todo lo que le sucedió. Y ahora hay mucha gente en aflicción. Pero no hacen esto. Y qué lindo es derramar el alma delante del Señor. Mire, yo tengo muchos textos que compartir con usted, amado y amada, pero el tiempo lo queremos redimir bien y no queremos tampoco andar carrera y carrera. Lo vamos a dejar aquí, pero quisiera repetirle los textos del principio que se encuentran en Mateo y en Marcos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces yo sí quiero invitarlo a que usted participe de la Santa Cena, pero también quiero pedirle que usted le pida al Señor, junto conmigo y con los hermanos que están aquí, que perdone nuestros pecados, porque pecamos de una u otra manera. Nadie que viene a esta bendita iglesia puede decir que no peca, porque la Biblia dice claramente que todos pecamos, y que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Unos pecan de una manera, otros de otra. Y acuérdese que antes del pecado está la transgresión, y la transgresión es fallar en la palabra, en una palabra que el Señor nos ponga. Y después está la iniquidad, que le pido al Señor que no se manifieste en ninguno de nosotros, pero el pecado sí. El pecado sí nos envuelve fácilmente. Amén. Entonces, tampoco sin acusar a nadie. Y entonces nos vemos de otra manera. Y les dijo, esto es mi sangre, del nuevo pacto
que es derramada por muchos. Aquí vemos que Dios, cuando envió a su Hijo Jesús, no hizo acepción de personas. Aunque entendemos el texto que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le hemos recibido, nos ha dado la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces yo no estoy diciendo que usted es pecador, pero todos pecamos. Oiga cómo estoy diciendo, todos pecamos. Bendito sea Dios, no estamos destituidos de la gloria de Dios, porque nosotros sabemos que cuando pecamos, la confesión de pecado y la misericordia de Dios se manifiesta sobre nosotros y somos perdonados 1, 2, 3, 4. Eso sí, también no debemos de hacer del pecado, hermanos amados, una cosa así de meternos en un círculo vicioso, porque eso tampoco lo soporta el Señor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. La sangre del Cordero va a ser derramada sobre nosotros hoy y va a traer mucha bendición. El agua de la palabra ya fue derramada sobre usted. Ahora vamos a pedirle al Señor que nos dé la autoridad para derramar la sangre del Cordero sobre su vida. En el nombre de Jesús, bendito Rey, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra, por esos derramamientos que podemos ver a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús, derrama de tu sangre sobre nosotros. Límpianos, límpianos, límpianos y seremos limpios, Señor. Por favor, haz esa obra maravillosa a través, Señor, de tu palabra y a través de tu sangre preciosa, Señor. Por favor, Señor, que este texto hermoso se cumpla en nuestras vidas, derramando sobre nosotros agua para que podamos quedar purificados de tantas cosas, Señor. De la misma manera como vamos a quedar purificados a través de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Limpia, limpia, Señor. Limpia nuestras idolatrías. Por favor, limpia nuestras inmundicias, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, a través de esta sangre preciosa, a través de esta sangre divina, Señor. Limpia, purifícanos, Señor, y que junto con la palabra, Señor, se haga realidad esta bendición de ser limpios y purificados de nuestros pecados, de nuestras inmundicias, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias, bendito Rey. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Usted que ha preparado los elementos, su jugo de uva y su panito, este es el tiempo en que se lo dé a las personas que están a la par suya, a sus hijos, a su esposa, a sus hijos. Y si no hay esposo, pues usted, hermana, a sus hijos y a sus hijas. Hágalos partícipes de esta bendición en el nombre de Jesús. Aquí tengo a un hermano que está ministrando a través del teclado. A ver si usted lo escucha. Vamos a dar unos segunditos para que usted ministre o reparta a los más cercanos que están ahí con usted el pan y el vino. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, sí, Señor. Tomemos un momentito para pedirle perdón a Dios, para pedirle perdón. Decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado. Posiblemente hemos pecado, Señor. Perdónanos. Señor, nosotros no queremos hacer
como dice allá en Corintios, tomar tu cuerpo y tu sangre, Señor, sin discernir tu cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Y nos arrepentimos delante de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que este pan y este vino que vamos a comer hagan el efecto para lo cual tú lo has dejado, Señor. Yo sé, Señor, que hay mucha gente debilitada a través de la angustia, Señor, a través de la pena, Señor, pero yo te ruego que tú, papito lindo, nos des ese ánimo a seguir adelante a través de este pan. En la Biblia leemos, yo soy el pan de la vida. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Este es el pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. En el nombre de Jesús y por la fe, comamos del cuerpo de Cristo. Tome su copa y levántela. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La sangre es la que da la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Bendito sea el nombre del Señor. En el nombre de Jesús y por la fe, tomemos de la sangre de Cristo. Oh, ralabasica, labasai, lababasoa. Varón amado, bendiga a su familia. Sierva de Dios, bendiga a su familia. Bendiga a su familia, bendígalos. Y óigame bien, si fuese necesario pedir perdón a un miembro de nuestra familia, hagámoslo. Dios nos está dando la oportunidad a que a través de esta situación nosotros podamos buscar la unidad del Espíritu en nuestra familia. Desde acá yo bendigo a su familia. Yo bendigo a su familia en el nombre de Jesús. Bendigo a su familia, bendigo su casa, bendigo su canasta, que no haga falta nada en su casa, amado y amada. Que alguien está enfermo o enferma, a través de esta administración, yo proclamo sanidad, yo proclamo sanidad, yo proclamo sanidad a nuestros hermanos que están contagiados de este virus. Desde acá proclamo sanidad para ellos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que en tu casa no haga falta nada, que la presencia de Dios sea real en tu hogar, con los tuyos, en el nombre de Jesús. Tú que no tienes trabajo, yo le pido a mi buen Dios que te provea un trabajo. Y tú que tienes un trabajo, le pido a mi buen Dios que te cuide y que cuides ese trabajo. En el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Quiero bendecirte con esta palabra.
Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce, levante sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias bendito Rey, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Reciba bendición a través de la administración de la Santa Cena, a través de ese pan y de ese vino que hace un efecto maravilloso dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, reciba nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que el Señor le abra su palabra para poder tener la revelación. Que el Señor derrame sobre su vida unción, la unción gloriosa de su Santo Espíritu. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo. No podemos olvidar a nuestros hermanos que están enfermos. A Géser, a Juac, lo bendecimos desde acá, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. A los hermanos de mi hermana Lesbia Calón, Señor, en el nombre de Jesús. Al hermano de mi hija Betty Fernández, Señor, para que tú pongas tu mano de sanidad sobre él, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Y así a cualquier hermano o hermana que tal vez ignoramos que pueda estar enfermo, no solo de COVID, sino de otra enfermedad, sánale, Señor, para la gloria de tu nombre. Por favor, bendito Dios, por favor, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Quizá he pasado por alto algunos nombres, Señor, pero tú conoces a tus hijos y a tus hijas. Tú conoces este pueblo, Señor. Desde aquí les bendecimos y declaramos sanidad para ellos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. De esa manera concluimos esta palabra, este mensaje virtual que espero haya llegado hasta su corazón. Le invito para que el día de mañana usted me pueda acompañar en el discipulado que llevamos a cabo todos los días lunes. De la misma manera, el miércoles nos vamos a estar conectando a través de un link que le va a llegar a su teléfono para ser partícipes de un tiempo de oración. Y el culto del día viernes también va a ser de esta misma forma, virtual. Todo aquí, todo va a ser virtual hasta que sean levantadas estas restricciones que esperamos sean pronto. Esperamos siempre noticias para ver qué puede suceder. Nuestra confianza está puesta en Dios y no en el hombre. Así que Dios le bendiga, que tenga una buena noche con Cristo Jesús en su corazón. Amén, amén y amén. www.ebenecertolimán.org. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Ebenecer Tolimán.